Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes. Dios nos ha dado un excelente día, un día muy bello, y nos da la oportunidad, hermanos, de reunirnos, de estar juntos nuevamente a través de estos medios, pero juntos. Tal vez usted y yo estamos en lugares diferentes, en nuestras casas, ¿verdad? Bueno, nosotros aquí desde la oficina, pero nuestro Dios, el Señor, nos ha unido. Y nos ha unido con un objetivo: que Él sea glorificado. Que usted y yo tengamos, hermanos, una actitud plena, digna, como para darle la gloria al Señor. Pudiéramos pensar, ¿qué es lo que Dios hizo por nosotros esta semana? Como para que le demos la gloria, como para que le demos las gracias. Y hermanos, Dios ha hecho maravillas vez tras vez. Y sí, Él merece toda la gloria. Así que deseando, hermano, que nuestro corazón rebose de gratitud hacia el Señor, tengamos gran gozo de estar juntos a través de estos medios, hermanos, y que juntos unamos nuestro corazón y alabemos al Señor, le honremos al recibir su palabra. Así que vamos a hacer una oración, hermanos, para iniciar una oración de gratitud, una oración de alabanza. Esta oración, hermanos, en que no le pedimos nada y solo reconocemos quién es nuestro Señor y reconocemos lo que ha hecho por nosotros y por qué debemos darle la gloria a Él. Así que incline su rostro. Vamos a orar. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por darnos el existir nuevamente, por permitirnos tener este tiempo, Señor, en el que unimos nuestros corazones como iglesia, como familia de la fe, Señor, para venir, para estar, Señor, en nuestra actitud de adoración. Señor, gracias, porque tal es tu misericordia con nosotros, que no solamente nos has dejado vivir, sino que nos permite reunirnos y has puesto tu palabra frente a nosotros para hablarnos. Así que gracias, Señor, porque cada que abrimos tu palabra, cada que meditamos en tu palabra, somos bendecidos, Señor. Sabemos que hay necesidades en todo el mundo, en toda la tierra, en nuestra ciudad, Señor. Pero por encima de toda necesidad, elevamos nuestro corazón, nuestra voz para decirte que te damos la gloria, Señor, que te amamos y que estamos agradecidos contigo. Bendito seas, Padre, que tu misericordia es inagotable, que tu provisión nunca se acaba, Señor, que tu presencia nunca nos deja. Y porque, Señor, la tierra está en tus manos, así que estamos seguros, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Mi Dios, vamos a meditar en tu palabra una vez más. Te rogamos que hables a nuestro corazón. Te rogamos que tu palabra penetre a lo profundo, Señor. Porque así como debemos agradecerte, Señor, y adorarte, ponemos también esta necesidad en nuestras vidas. Y te lo pedimos con acción de gracias, Señor. Te lo pedimos con adoración. Vas a hablar tú, Señor, a tu iglesia. Vamos a tener reverencia, porque el Rey de Reyes se dirigirá a nuestro corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero pedirles, mis hermanos, que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Mateo 8. Únicamente vamos a leer versículos 14 y 15. Mateo 8, versículos 14 y 15.
Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, en voz alta, por favor. Dice así la palabra del Señor. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. Con Jesús en casa. Así póngale de título, mis hermanos, con Jesús en casa. Para algunos de nosotros pudiéramos pensar que los temas que tienen que ver con la familia llegan a ser hasta repetitivos. Pero ¿sabe qué, hermano? Que la necesidad de escuchar este tipo de predicaciones y este tipo de mensajes es una necesidad vital. Porque tenemos que entender las necesidades, hermanos, que hay en nuestros hogares. Más que nunca hoy hace falta, hermanos, insistir que a las familias, que a los hogares está haciendo falta Jesucristo. Hay muchos temas de interés en todos lados, hermanos, y yo creo que todos estamos al pendientes. Y nos preocupa lo que oímos, que la pandemia, que la cuarentena se extiende, que si esto nos va a acabar a todos, que el trabajo, que la economía, que si la vacuna, que si llega el anticristo, y todas las miradas, hermanos, están en expectativa de lo que va a ocurrir allá. ¿Cómo nos va a perjudicar? Cuando, hermanos, realmente tenemos que aprender a mirar todo lo que está a nuestro alrededor como la oportunidad de voltear, no solamente de mirar de la puerta de mi casa hacia afuera, ¿qué va a ocurrir? Sino de la puerta de mi casa hacia adentro. Porque ahí, hermanos, es donde existe una necesidad que muchos no estamos atendiendo y se llama familia. Y estamos dejando pasar con un conformismo increíble. Los hogares cristianos, hermanos, los hogares que nos decimos cristianos, ¿nuestra familia está segura? Y no estoy hablando, hermanos, de tener cubrebocas ni de tener desinfectante. Estoy hablando de que si nuestro hogar, en los corazones de nuestro hogar, en la vida de nuestro hogar, está Cristo. Esta debe ser una certeza, hermanos, que hemos trabajado, por la cual hemos llorado, por la cual hemos orado, para saber que mi hogar está seguro. Así que si la cuarentena se extiende, Jesús está en mi hogar. Que si el mundo se acaba, Jesús está en mi hogar. Nosotros no vamos a poder controlar lo que está afuera, pero sí podemos atender la necesidad que está en medio de mi casa. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos. Saber que mi familia está segura porque la hemos colocado en la roca de la salvación. No hay mayor bendición para una familia que poder decir: Jesucristo mora con nosotros. Así que tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado con respecto a esto. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra lectura? Simple, una visita preciosa. El Señor Jesús en la casa de Pedro. Cuando leemos los contextos, hermanos, de los otros evangelios, nos damos cuenta que Jesús y Pedro ya habían tenido algunos encuentros previos a la lectura que tuvimos. Según Juan 1, hermanos, el hermano de Pedro, Andrés, escucha a Jesús y es el que le va a decir a Pedro: ¿sabes qué? Hemos encontrado al Mesías, hemos hallado al Cristo. En Mateo 4 y Lucas 5, hermanos, los llama cuando la pesca, ¿se acuerda? Y entonces después, Lucas 4 con Mateo 8, tenemos esta cita. Cuando Jesús llega a la casa de Pedro. Jesús viene a su casa, ¿se da cuenta de eso? Qué complicado para Pedro hubiera sido decir: Señor, no podemos recibirte hoy, tenemos algo más importante. Es la final del fútbol, tenemos visita, Señor, no podemos recibirte.
No podemos conectarnos a las 12 porque hay cosas que hacer. Cuando el Señor está diciendo, voy a tu casa, quiero bendecir tu casa. Encontramos aquí, hermanos, con que Jesús se acerca. Dice nuestra lectura así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Número 1, hermanos, para que tome usted nota de su bosquejo: con Jesús en casa existe bendición. Número 1, hay bendición. Cuando Jesús llega, hermanos, se encuentra con un cuadro interesante, porque la suegra de Pedro estaba enferma. Hermanos, estamos viviendo una época donde la enfermedad, hermanos, es tema de todos los días. Da miedo enfermarse. Cuando Jesús llega, se topa con que la suegra de Pedro está postrada en cama con una enfermedad. Tenía fiebre, una fiebre muy alta. Se dice que por ahí, ¿verdad?, que las mujeres tienen ¿cómo se dice? Una tolerancia mayor al dolor que los hombres, ¿verdad? Pero imagínense cómo era la fiebre de esta mujer que la hizo estar postrada en cama. Así que de verdad esta mujer estaba enferma. Los que nos hemos enfermado, los que hemos cuidado enfermitos, los que cuidamos padres ancianos, los que tenemos atención para alguien que está delicado de salud, sabemos que la persona que está delicada necesita de nuestra oración. Pero la persona que cuida a nuestros amados enfermitos también necesita cuidado. Así que no solamente estamos hablando, hermanos, de que el problema era que la suegra estaba enferma, porque podemos entender cómo estaba el corazón entonces de la esposa de Pedro, porque su suegra estaba enferma. Así que sí hay algo interesante, hermanos, porque detrás de la enfermedad hay cansancio, hay agotamiento, hermanos, hay estrés, hay frustración, hay desesperación para el enfermo y para el que lo cuida. Así que la presencia de Jesús, hermanos, era símbolo de la misericordia de Dios. Imagínense el corazón de Pedro al ver a su esposa afligida y esta al ver a su madre en cama. Así que había una cadenita de tensión. No era solamente el caso de la mujer enferma, sino de todo lo que en esa casa esta enfermedad había hecho. Ciertamente no era una enfermedad mortal, pero era una enfermedad y estaba agobiando a esta familia. La suegra enferma, la esposa afligida, Pedro preocupado. Había necesidades, hermanos, realmente graves. Las necesidades hoy en los hogares, hermanos, también son reales, porque nos hemos acostumbrado a habitar bajo el mismo techo, pero no todos tenemos un hogar, no todos hemos construido una familia, no todos, hermanos, estamos haciendo lo necesario. Hay necesidad de amor en el hogar, hay necesidad de perdón en el hogar, hay necesidad de gratitud en el hogar, hay necesidad de reconciliación, hay necesidad de sanar corazones, hay necesidad de saber que me aman y de la gente que me rodea saber que les amo. Hay necesidad de una sonrisa en casa. ¿Cuántos videos no suben a manera de chistes, verdad? Ya no aguanto a mi mamá, dice el bebé, dice el esposo, ya no aguanto a mi esposa, la esposa no sabía lo que te pedía. Es un chiste, pero estoy seguro que muchos hablan y hemos dicho o han pensado, tienes razón. No, en el hogar donde existe el mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios, no es así. Porque estamos hablando de cuidarnos, de amarnos y de hacernos saber
multiplicar. Hermanos, esto que hablamos de necesidad es lo que no hay en los hogares. Lo que sí hay es estrés, es preocupación, es enojo, es celos, es chisme, es indiferencia. Ya no platicamos a la hora de la comida, cada uno en su celular. Y eso que estamos juntos. Hay desobligación, hermanos, hay desinterés, no hay participación. Hay silencio, ¿verdad? Ese profundo, ¿qué tienes? Nada. Pero que ese nada está diciendo a gritos, sí hay un grave problema. Pero preferimos vivir así. Así que lo que hace Jesús, hermanos, es llegar en un momento oportuno, en el que se admite y se reconoce, necesitamos a Jesús. Hermanos, creo que todos tenemos y entendemos esta necesidad. Necesitamos a Jesús en casa. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a hacer lo que Dios pide para que esto sea una realidad? Porque eso implica negarse a nosotros mismos, negarnos nosotros, poner en primer lugar su palabra, hermanos. Así de sencillo, muchos de nosotros, hogares cristianos, que nos decimos cristianos, hogares tradicionalistas en su religión, que tenemos solo eso. Hay una Biblia, hermanos, en nuestras manos, hay una Biblia en nuestras casas, hay un himnario en nuestros muebles, hay una tradición religiosa, pero no está Jesús en casa. Pero estamos viviendo lejos de lo que la palabra de Dios dice. Llegan con los pastores, hermanos, y nos preguntan y nos dicen, es que siento que Dios no me oye. Pastor, Dios no me oye. Yo pregunto, ¿ha oído usted la voz de Dios? ¿Cómo? ¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? Y ahí está la clave. No es que Dios no nos oiga, es que nosotros hemos dispuesto nuestro corazón a no escuchar a Dios. Y cuando llegan y nos dicen, aquí la Biblia dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, nos molesta que nos llamen la atención. No aceptamos, hermanos, cuando nuestro corazón está suplicando a gritos la intervención de Dios. Así que tenemos que aprender a trabajar en esto, hermanos. Jesús vino a la casa de Pedro. Jesús fue recibido en la casa de Pedro. Jesús entró a la casa de Pedro. Pero no solamente iba con un objetivo de levantar a la suegra. Mire bien lo que sigue. Número 2. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Número 2. Con Jesús en casa, hermanos, existe ánimo para trabajar. Con Jesús en casa existe ánimo para trabajar. Jesús atendió la necesidad. Hermanos, ¿cuánto tiempo tenía esta mujer enferma? No sabemos. No nos dice la Biblia cuánto tiempo llevaba enferma. Pero ¿sabe qué? Eso no era impedimento para el Señor. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermanos, molestos? ¿Cuánto tiempo tenemos distanciados en casa? ¿Cuánto tiempo hay, hermanos, que la frialdad se ha hecho, hermanos, en nuestro hogar un refrigerador? Tenemos que aprender a acercarnos. Ojo, primero acercarnos a Dios. Abrir la puerta, hermanos, y cederle a Dios, de cederle al Señor toda autoridad, reconociendo, Señor, en esta área de mi vida te necesito. Necesito que tú tomes control. Hermanos, el Señor todo lo puede. Y solo bastó, hermanos, que Jesús se acercara y tocara la mano de esta mujer.
para que ella pudiera estar bien. Jesús hizo milagros de diferentes formas. En unos hablaba, en otros abrazaba, en unos se acercaba. Pero en el caso de esta mujer solo le toca la mano, hermanos. Y algunos ni siquiera a eso queremos llegar. ¿Sabe por qué? Porque si accedemos a la voluntad de Dios, Él va a quebrantar nuestro orgullo, nuestra vida, y lo va a despedazar, hermanos. Pero va a empezar a construir en nuestro corazón su imagen. No se trata de llegar con Dios: Señor, transforma a mis hijos. Señor, cambia a mi esposa. Hermanos, se trata de comenzar conmigo. Durante todo el año pasado, ¿se acuerdan, hermanos? En las células familiares tratamos precisamente ese tema. ¿Cómo va a haber un cambio en mi hogar? Tiene que empezar conmigo. Si hay un malentendido en casa, ¿quién es el que tiene que ir para arreglar esto? ¿El esposo o la esposa? Los dos. Hermanos, en esa parte es donde se tiene que romper la soberbia y el orgullo para haber un acercamiento y que exista perdón. Nada de amenaza de te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Jamás. Jesús, hermanos, llega a esta casa y trae bendición, trae salud, trae paz, hermanos, y ¿sabe qué? Ánimo de levantarse. Así que encontramos muchas cosas. Número 1, en el punto 2, hermanos, es que Jesús toca a esta enferma. Número 1, hermanos, así de simple: tenemos un Dios cercano. Así lo dice Salmos: gracias te damos, oh Dios, pues cercano está tu nombre. Así que tenemos un Dios cercano. Después dice: la fiebre le dejó. Tenemos un Dios sanador. Tenemos un Dios, hermanos, que puede sanar. Estamos viviendo una época de enfermedad y muerte de una forma increíble que tal vez a nosotros en esta generación, hermanos, no nos había tocado más que lo que dice nuestra historia. Pero hoy la estamos viviendo. Y qué difícil es escuchar: hermanos, vamos a orar tenemos nombres, hermanos, en nuestra lista de oración de gente cercana, de gente amada que está padeciendo esta enfermedad. ¿Sabe qué? Necesitamos realmente clamar a Dios. Clamar a Dios. Porque esto puede superarnos. Puede superar a la ciencia médica, puede superar al hombre, sí, pero nunca va a superar a Dios. Así que se da cuenta que sí necesitamos a Dios. Número 3, dice: tocó su mano, la fiebre le dejó y ella se levantó, tuvo ánimo. No dijo: bueno, ya se me quitó la fiebre, me voy a quedar convaleciente, tráiganme un agua de limón, ¿verdad? Por favor, y un caldito de pollo. Una vez que ella entiende, hermanos, que un Dios cercano está con ella, le anima y le levanta, ella puede dejar ese lugar que significaba, hermanos, su lecho de dolor. Se levantó de allí. No estaba viviendo en depresión, hermanos. A algunos nos gusta hasta que nos apapachen, ¿verdad? Y pobrecito, ¿cómo sufres? Y más le hacemos. Con Jesús no es así. Una vez que Él nos da libertad, una vez que Él sana, que Él transforma, hermanos, espera que nos levantemos, que no sigamos igual, que tengamos valor, que tengamos fuerza, porque nuestra confianza, hermanos, está demostrado en este pasaje que tiene que estar puesta en Él. Así de simple. Tocó su mano, la fiebre le dejó, ella se levantó y mire cómo termina el versículo: y les servía. Número 4, les servía. Jesús le dio fuerza para trabajar. Jesús le dio fuerza para trabajar. ¿Cuándo será el día? Apegándonos, hermanos, como cristianos a lo que nos dicten nuestras autoridades, pero creo que todos anhelamos el día en que podamos ocupar las instalaciones de la capilla, del santuario, y poder sentarnos y mirar a nuestros hermanos y saber cuál es su lugar.
¿Usted se acuerda de cuál era su lugar? ¿Dónde se sienta? ¿Dónde prefiere sentarse? Decíamos, ¿se acuerda? Las bancas ya hasta tienen la forma de nuestro cuerpecito. Pues ya no. Llevamos 10 domingos transmitiendo. Así que yo espero, hermanos, y creo que es el Señor el que espera que anhelemos ese lugar. Que anhelemos, hermanos, nuestra relación y que nos levantemos y que le sirvamos. Así que no es congruente, hermanos, decir extraño ir a la iglesia para que cuando estemos aquí no mostremos interés en servir y se nos tenga que rogar nuevamente para poder asistir a los cultos. Usted sabe nuestros horarios. Si usted nos está viendo y no sabe nuestros horarios, simple. Comenzamos los domingos 9:45 con oración. Llegará el día en que lo podamos hacer. A las 10 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical. No habrá que rogarle, ¿verdad, hermano? Porque con su familia usted está dispuesto a venir a las 10 de la mañana y aprender doctrina y aprender los fundamentos de nuestra fe. Y llegar, hermanos, realmente con un corazón dispuesto, porque a las 12 tenemos nuestro culto de adoración. Y nadie tiene por qué llegar a las 12:30. Y en la tarde hemos apartado nuestro tiempo porque a las 6 nuestro Dios va a ser glorificado por su iglesia nuevamente. Esta mujer se levantó de su dolor, de su enfermedad, pasó su cuarentena, pasó su tiempo resguardada, se levantó y comenzó a servir al Señor. De eso se trata, hermanos, el hecho de decir Jesús está en mi casa, ha transformado o ha bendecido. No puedo quedarme en el mismo lugar, no puedo seguir igual. Necesitamos, hermanos, voltear y mirar y saber que mi casa necesita a Jesús y que Jesús espera que nos levantemos y le sirvamos. Hermanos, el trabajo en la iglesia varía. Y qué mejor que usted y yo podamos decir, mi familia, estamos dispuestos y lo vamos a hacer. No como un compromiso de tener que hacerlo, sino porque Jesús ha llegado a mi casa, Jesús ha bendecido mi hogar, Jesús nos ha levantado, Jesús nos ha sanado, Jesús nos ha transformado. Y estamos agradecidos con Él. Porque en mi casa vive Jesús. Porque en nuestras casas, hermanos, está Jesús. Cuando llegamos al templo, hermanos, venimos bañados, venimos peinados. Pero ¿sabe qué? En casa se demuestra realmente quiénes somos. Carlos Spurgeon decía, cuida tu carácter en el hogar, porque lo que somos allí es lo que realmente somos. Así que esta es la parte interesante. ¿Cómo es usted en casa? ¿Cómo soy yo en casa? No le puedo engañar a mis hijos, no le puedo engañar a mi esposa. Ellos me ven, ellos saben cómo soy. Y se trata, hermanos, de que mi cristiandad, mi santidad, mi integridad se comience a vivir en el hogar y que eso mismo lo tenga mi esposa, lo tengan mis hijos y tengamos un hogar en el que Jesús sea parte, hermanos, de los integrantes de la familia. ¿Sabe por qué? Porque mi familia le pertenece al Señor. Porque no soy bueno en lo que hago, porque Dios usa mi vida, porque lo que usted y yo somos y logramos, hermanos, son éxitos gracias a lo que hizo Jesús. Así que si llegamos a tener éxito en algo, hermanos, podamos llegar y mirar a la cima de la cruz y darle gracias a Dios, porque Él es el autor de toda bendición, porque todo bien desciende del Padre de las luces. Así lo dice Santiago en su carta. Y si queremos tener hogares exitosos,
Abramosle la puerta. Eso hizo Pedro. Cuando Jesús entró, atendió la necesidad, alivió la aflicción, dio ánimos para levantarse. Y ese ánimo fue usado para servirle a Él. Yo quiero mi familia así. Yo quiero una familia así. Así que tengo que tener esa disposición delante del Señor Jesús. Y no le puedo negar. Él tiene que tener autoridad de la puerta de mi casa para adentro. Así que tengamos, hermanos, en cuenta que la oración es clave en esto. No sirve de nada, hermanos. No sirve de nada honrar a Dios cuando no es con nuestros labios, cuando nuestro corazón no le pertenece. No sirve de nada honrar a Dios cuando nuestro corazón, hermanos, está enfocado en otras cosas. Tenemos mucho por qué orar. Tenemos mucho por qué pedirle a Dios, pero tenemos mucho para comprometernos porque Dios ha sido fiel. Acuérdese de esto. Una persona de oración es poco conocida en el mundo. Una persona de oración es muy conocida en el cielo. Una persona de oración es temida por el infierno. Así que no perdamos el tiempo. Tengamos decisión, tengamos anhelo y podamos vivir, hermanos, como familias, con Jesús en casa. Lo necesitamos. Nuestro ministerio, hermanos, el de todo creyente, es el ministerio de las rodillas. No dejemos de orar por nuestra familia, por nuestra iglesia, por la gente que no conoce al Señor, porque aún en medio de una pandemia, el Señor debe ser glorificado y las familias cristianas tener disposición de servirle. Josué no se equivocó al decir, al anhelar y al mandar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo, dijo él así, primera persona, yo voy a ser el primero, mi casa conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que no existe un lugar más seguro que una familia que vive con Jesús en casa. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tu infinita bondad y misericordia han caminado con nosotros en todo momento. Pero también entendemos, Señor, a través de tu palabra que hay cosas que tenemos que corregir. Y si nuestra comunión contigo no está bien, no podemos esperar firmeza en nuestro hogar. Así que te rogamos que comiences con esa necesidad, Señor. Tú produces en el corazón tanto el querer como el hacer. Señor, toma nuestras familias y haz una obra milagrosa para que cada familia construya, edifique, Señor, en la roca de la salvación. Esa roca que no se moverá aunque la tierra sea partida, Señor. Y que podamos tener hogares, Señor, en los que tu presencia sea real. Y que no solamente se trate de defender, Señor, el grupo de reunión, nuestra denominación, sino que realmente tú vivas en nuestros hogares. Pedro, Señor, vio lo que tú podías hacer y terminó como un discípulo, como un apóstol. Su suegra fue sanada y se levantó y te sirvió. Señor, ese mismo milagro te lo pedimos. Toma nuestros hogares, toma nuestras casas, toma nuestras familias. Sana, Padre, nuestros corazones. Pero que nos levantemos, Padre, y que te sirvamos. Que tengamos presente eso. Fuimos creados para darte la gloria, Señor. Así que ninguna otra cosa nos dará plenitud.
queremos hacerlo, Señor. Toma nuestros corazones, transfórmalos, mi Dios. Forja tu imagen en nosotros. Y si nuestros planes no te agradan, entonces que tu voluntad se establezca sobre ellos y que hagamos tu voluntad, mi Dios. Gracias por cada corazón que nos acompaña. Señor, tal vez hay un hogar triste hoy, un corazón afligido hoy, un corazón solitario hoy. Que abramos la puerta, Señor, porque tú sigues siendo poderoso y tú puedes transformar. Te damos gracias, porque el que a ti viene, no le echas fuera. Gracias por tu misericordia, mi Dios. Y gracias por hablarnos de esta forma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Deseamos de todo corazón que esta semana sea usada por Dios para su gloria. Que podamos, hermanos, servirle esta semana. Tiene usted amigos, conocidos, familia, comparta el mensaje de Jesucristo. Seamos usados para su gloria. Habrá alguien con necesidades, con desaliento, con enfermedad. Compartamos su palabra. Que Dios, hermanos, les bendiga. Que Dios les fortalezca. Y que tengan una semana para la gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga.